Historias de vida, impacte. No aprendimos la vida en un pupitre, la aprendimos en un autobús Que olía a gasoil, a bocadillos envueltos en papel de plata, y a cintas gastadas, de tanto rebobinar. mientras otros vendían felicidad en colores. Nosotros encontrábamos la verdad en guitarras que escupían óxido y voces demasiado rotas Para salir en televisión, el mundo prometía futuro, pero en los barrios repartía heroína desempleo, silencio. y funerales demasiado jóvenes. Cada cassette pasaba de mano en mano como si fuera un manifiesto clandestino. No hacía falta internet Bastaba un colega, un Walkman, y las ganas de mandar el miedo a la mierda. Escorbuto rugía contra los dueños del orden. Cortatu abría fronteras con acordes. Negu Gorriak disparaba palabras. La Polla Record se reía del poder. RIP, Incidentes Banda Hachís, no eran canciones. eran cicatrices cantando. Muchos de los que nos enseñaron a gritar acabaron derrotados por la droga, por la enfermedad, por accidentes, por un sistema que fabrica héroes de usar y tirar, y luego los abandona en la cuneta. Pero no pudieron enterrar su ruido. Porque una guitarra puede romperse, Una garganta puede apagarse, un cuerpo puede caer, pero una verdad cantada con rabia se convierte en memoria. Hoy algunos llaman nostalgia a lo que fue supervivencia. aquellos viajes al instituto No solo nos llevaban a clase, nos llevaban a descubrir que la música podía ser un refugio, un puñetazo contra la resignación y un espejo donde reconocer que no estábamos solos. Por los que ya no están, por quienes cambiaron el miedo por acordes, por quienes hicieron del ruido una forma de dignidad. Que descansen los cuerpos, las canciones. esas no morirán jamás.